Tensión eléctrica, vimos lo que es la definición, el uso del voltímetro y también la práctica. Ahora vamos a pasar a lo que es la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de electrones a través de un conductor. Cuando de un punto a otro de un conductor se desplazan una o más cargas eléctricas. Diremos que circula una corriente eléctrica. Su unidad de medida es el amperio. La corriente eléctrica se representa con la letra I. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero normar lo que es la nomenclatura para anotar la corriente eléctrica, lo voy a hacer de esta manera. Puedo representar lo que es la corriente con la letra I, que va a ser igual, un ejemplo sencillo, puedo poner 0,43 amperes, ¿sí? O en el otro caso, de acuerdo a lo que nos indica la teoría, pudiera también, aparte del amper, bueno, utilice dentro de sus derivaciones, tenemos diferentes medidas dentro de lo que es el amper, pero en este caso lo que nosotros vamos a utilizar hoy sería el miliamper. Entonces tenemos el amper y tenemos el miliamper, ¿sí? Estas dos opciones de conversión también va a estar disponible en el video que después de la clase lo voy a subir, de lo que ya es la parte práctica. ¿Qué es el amperímetro? Es el instrumento que mide la intensidad de corriente eléctrica que circula por su interior en amperes, cuánta corriente hay en un circuito. ¿A qué refiere lo que es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica tiene que ver con el consumo, ¿sí? Ayer les decía, la tensión eléctrica con carga o sin carga va a seguir siendo la misma, ¿verdad? En teoría. En la práctica ustedes han visto, bueno, que varía por 1 o 2 voltios. En el caso ahora, cuando hagamos lo que es corriente vamos a poder medir solamente cuando hay un consumo de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Con carga. Si yo quiero medir en un punto, en un tomacorriente, la corriente, no lo voy a poder hacer. Pero si conecto un televisor, un refrigerador, un cargador de celular, un foquito funcionando, recién voy a poder medir la corriente, ¿sí? ¿Cómo se mide la corriente? Si ustedes se fijan, acá tengo una fuente, tengo la energía energizado a un motorcito, o podría ser un foco. Y el amperímetro está conectado en serie. ¿Qué es una conexión en serie? Es uno a continuación del otro. Si ustedes recuerdan también la parte matemática en colegio, también hemos aprendido qué es serie y ayer lo que hemos avanzado, lo que es paralelo. Conexiones serie paralelo. Paralelo, dos rectas paralelas. Y en serie tenemos lo que es el uno a continuación del otro, como en este ejemplo. Tenemos, por ejemplo, acá esta figura o este instrumento que llega a ser un denominado pinza amperimétrica. En resumen, ¿qué es el amperímetro? Es la medición de la intensidad de corriente en el circuito. Importante. El amperímetro se conecta siempre en serie. Observar la polaridad para el caso de corriente continua. Igual que ayer, para medir la tensión, en alterna no era necesario los colores de los chicotillos, ¿verdad? Pero para la práctica que han hecho, para corriente continua sí era necesario. Chicotillo rojo al positivo, chicotillo negro al negativo. En caso que se desee medir una corriente con una pinza perimétrica, se debe intercalar. Fíjense estas dos imágenes importantes que tengo acá. Acá, por ejemplo, yo tengo una fuente alterna que está siendo alimentada por dos resistencias. Esto es simbología de resistencia. ¿Qué es lo que está haciendo? Van a ver los chicotillos. Esta es la pinza amperimétrica. Estoy midiendo el consumo de corriente con la pinza, ya que en el video van a tener un pequeño ejemplo. Y en este otro caso es un instrumento de medición, un multímetro que también tiene el amperímetro, pero que no es pinza, que es la práctica que vamos a hacer hoy. ¿Qué tiene que pasar? Se abre el circuito, se tiene que abrir el circuito para poder ser utilizado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Voy a subir acá esta parte, esta imagen es la que quiero que vean. Ayer nosotros hemos utilizado esta etapa, voltímetro en alterna y voltímetro en continua.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Voy a ampliar por favor acá, espero se pueda ver. Tenemos la etapa del amperímetro, que es esto de acá y es esto de acá. En este caso hay una A, que es el amperímetro en continua, que no lo vamos a utilizar, ¿sí? Esto es más para la parte de electrónica. Pero sí vamos a poder trabajar el día de hoy con la parte de amperímetro en alterna. Ahí tienen el amperímetro y el símbolo de alterna. Que tenemos 20 amperes y tenemos 200 miliamperes. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer en este sentido? Si yo quiero medir en amper, perdón, tendría que poner el selector acá, ¿sí? Esta línea de acá, no sé si logran ver, esta línea azul, en 20 amper alterna. Voy a poner otro colorcito. Ya. En 20 amper alterna. El chicotillo negro, como les dije ayer, se va a mantener en el puerto denominado COM. El chicotillo rojo pusimos ayer acá, ¿verdad? En voltio, ohms, y algunos están con frecuencia, otros solo dice voltio ohms. Este chicotillo rojo, ahora que voy a trabajar con corriente, voy a mover. ¿Qué quiere decir? Que si voy a utilizar 20 amperes en alterna, ahora tengo que colocar mi chicotillo rojo. Tengo que colocar mi chicotillo rojo acá, en este punto de acá, en este orificio. Chicotillo rojo a 20 amperes alterna, chicotillo rojo lo conecto a 20 amperes máximo, ¿sí? O también puedo seleccionar la de 200 miliamperes, vamos a cambiar de color, 200 miliamperes, pero voy a tener que poner el chicotillo rojo en este punto, en miliamperes. Ojo, repito, si selecciono y quiero medir en amper algún dispositivo, 20 amperes alterna, entonces el chicotillo rojo lo coloco acá, 20 amperes máximo. Pero si quiero medir en miliamper, que lo tengo acá, selecciono con el selector del multímetro en 200 miliamper, pero el chicotillo rojo tendría que venir acá. En el video que va a estar en plataforma está un poquito más detallado, está explicado en pizarra, también está explicado con el multímetro, lo van a poder ver a mejor calidad. Bueno, la explicación va a estar mucho mejor detallado, ¿sí? Pero debemos utilizar de esa manera. Si quiero medir en voltios, en voltímetro obviamente viene acá. ¿Qué pasa si por algún error lo he dejado acá y he puesto acá? Podría dañar el multímetro, ¿sí? O, cuidado, lo dejen en 20 amperes alterna, o sea, el chicotillo rojo acá, y quieran medir tensión, lo conecten en paralelo, van a dañar la etapa del amperímetro. Tienen que tener bastante cuidado. Recuerden que en la primera clase, en la parte teórica, habíamos hablado de esto, ¿no? El error estándar. ¿Cuál es el error estándar? Es el más común, denominado el error humano. Entonces tienen que tener bastante cuidado. Voy a recomendar, porque tienen que hacer la parte práctica, háganla con calma, con sus 5 sentidos, porque normalmente en esta parte, en esta práctica es donde dañan sus multímetros. Entonces les voy a pedir por favor que el video puedan verlo con mucha calma las veces que sea necesario para que ustedes recién apliquen a la parte práctica. ¿Está bien? Entonces el día de hoy simplemente es esto, que es corriente eléctrica. La diferencia, vuelvo a repetir, en tensión, conexión en paralelo. En corriente, conexión en serie, diferente. Tensión voy a tener con carga o sin carga, pero corriente solamente con carga. ¿Sí? En el video hay una parte también que refiere a que cuando nosotros hemos estado hablando de potencia, sabemos que la potencia, su unidad de medida es el vatio, ¿verdad? Todo dispositivo viene con un consumo de potencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tener una potencia elevada, esto va a ser igual a ¿qué? A un consumo de corriente también elevado. Pero si yo voy a tener un dispositivo de potencia, voy a copiar esto, si voy a tener un dispositivo de potencia baja,
quiere decir que voy a tener un consumo de corriente bajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sus foquitos de 100 vatios, 60 vatios, por ejemplo, va a estar en este rango. Solo van a poder medir en amper. Y cuando yo mido algo en amper, quiere decir que está consumiendo bastante corriente. Quiere decir que mi consumo o lo que tengo que pagar por ese consumo va a ser elevado. Pero si yo voy a tener foquitos fluorescente compacto, voy a tener un consumo en miliamper. No nos va a mostrar en amper. Y al tener un consumo en miliamper, quiere decir que es un consumo bajo. ¿Está bien? Es por eso que, digamos, si comparamos un foco de 100 vatios con un foco de 23, el famoso ahorrador, por el foco de 100 vatios voy a pagar más el consumo, pero por el foco de 23 vatios voy a pagar mucho menos. Por eso es que se le denomina foco ahorrador.